Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a nuestro webinar. Mi nombre es Facundo Bellini, yo soy el responsable de marketing en Raon Argentina. Para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa de tecnología con base en España. Operamos en España, en Argentina, en Colombia, en Andorra y ahora próximamente vamos a llegar a un país bastante importante que, bueno, no se los quiero spoilear porque va a ser algo que va a estar bueno. Por otro lado, somos Gold Partner de Microsoft y a su vez somos especialistas en lo que es Digital Workplace, IA y transformación digital. También los podemos ayudar con lo que es la renovación de sus licencias Microsoft o mismo la contratación y otros servicios que también van a poder ver en nuestra web, que es raona.com. Ahí básicamente van a tener un resumen de todo lo que hacemos y más contenido interesante. El día de hoy vamos a tener un webinar que habla acerca de la transformación digital aplicada a empresas, que va a estar dado por Román. Román, a quien ven en cámara ahí, es nuestro especialista en transformación digital. Para que sepan, este webinar después les va a llegar también la grabación por mail, por si lo quieren volver a ver, compartir y demás. Así que, sin más, los dejo con Román. Espero que les guste la charla, que yo la estuve viendo con él y la verdad que está bastante buena. Así que, nada, cualquier duda, consulta, pregunta que tengan, la pueden ir poniendo en el chat o mismo después va a haber un espacio de preguntas para que puedan preguntar lo que necesiten. Así que los dejo con Román y nos vemos ahora en un ratito. Bueno, gracias, Facu. Buenas tardes, buenos días a todos y bienvenido a este webinar de Raona. Soy Román Darío Brambila, experto en transformación digital de procesos. La charla de hoy desprende un interrogante que incomoda un poco. ¿Por qué tu proyecto va a fallar? La verdad que no lo digo para asustarlos, lo digo porque más del 70% de las transformaciones digitales no logra sus resultados y casi nunca es culpa de la tecnología. En esta próxima hora que vamos a estar compartiendo este webinar, vamos a ver por qué pasa esto, cómo se ve en la práctica con casos reales y lo más importante, qué podemos hacer distinto para evitarlo. Como comentaba Facu, las preguntas las dejamos para el final. Tenemos justamente un espacio reservado para eso. Brevemente voy a comentar quién soy y bueno, por qué estoy acá hablando de esto. Soy ingeniero en sistemas de información con una especialización en ingeniería gerencial y actualmente estoy terminando mi tesis de maestría en administración de empresas, lo cual me da bueno, una mirada un poco más allá de lo técnico y entra en dimensiones de negocio y gestión. Mi rol en el día a día como analista funcional es justamente estar entre la tecnología y el negocio, entender qué es lo que necesita una organización, traducirlo a soluciones y acompañar que esas soluciones se adopten en verdad. Justamente esto de la adopción tecnológica que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y ese, bueno, de verdad es exactamente el tema del cual vamos a hablar. En los últimos años tuve la posibilidad de participar en diferentes proyectos de transformación digital en sectores muy distintos. Le voy a comentar de uno en particular porque es el que mejor ilustra bueno, todo lo que quiero transmitirles en esta jornada. Empecemos con algo que probablemente todos en esta llamada hayamos vivido de alguna forma. Más herramientas, más sistemas, más plataformas. Y sin embargo, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿obtenemos mejores formas de trabajar? La verdad que vivimos en un mundo hiperdigitalizado, pero no necesariamente transformado. Y hay una diferencia enorme entre digitalizar y transformar. El dato que más me impacta cada vez que lo veo es que más del 70% de los proyectos de transformación digital, de las iniciativas de transformación digital,
no logra sus resultados. Esto obviamente no lo digo yo, sino que lo dicen como medios como McKinsey y Harvard Business Review. Todos convergen en números bastante similares. Se estima que anualmente se desperdician alrededor de 900.000 millones de dólares en iniciativas digitales que no generan el impacto esperado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la tecnología funciona? ¿Los sistemas que se implementan andan bien? ¿El presupuesto se ejecuta? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? La respuesta es siempre la misma. Gente, procesos y la cultura. Casi nunca lo que falla es la tecnología. Como les mencionaba anteriormente, digitalizar es distinto a transformar. Acá es donde se presenta la confusión más común. Creer que cambiar la herramienta es lo mismo que cambiar la forma de trabajar. Y esto no lo es. Como podemos ver en la tabla en pantalla, muchas veces se cambia de un Excel local a un sistema corporativo, pero ¿cambió la forma de decidir? O probablemente hayan sufrido un cambio, no sé, de aprobar mediante mails, pasar a un workflow digital, en donde se aprueba por medio de un flujo de trabajo. Pero en verdad cambió el criterio de aprobación, o a lo mejor antes hacían un seguimiento manual de los procesos, de las tareas, y hoy en día cuentan con un dashboard automático en donde pueden ver todo en tiempo real, pero ¿cambió quién actúa sobre los datos o cuándo lo hace? El ejemplo que, bueno, más veo en la práctica son empresas que implementan todo un workflow digital de aprobaciones, pero que después, en la teoría, en el día a día, eh, donde todo debería pasar por ese sistema, por ese workflow, no es lo que se da. En la práctica, personas terminan abriendo el workflow, copiando el contenido de la aprobación y enviando un mail. Entonces se implementó una nueva solución, pero que después al fin y al cabo no se terminó de adoptar, por ende no se logró esa transformación. ¿Y por qué envían el mail? Envían el mail porque así se trabaja, porque así funcionó siempre, porque es como que están en su zona de confort y muchas veces cuesta salir de esa zona de confort. Entonces acá es el caso más real en donde podemos ver que cambió la herramienta, pero la forma de trabajar no cambió. Digitalizar es cambiar el soporte, pero transformar es ir un poquito más allá y cambiar cómo opera la organización. Para continuar, vamos a hablar de dónde vive realmente la cultura. Es una frase que me gusta mucho. La cultura de una organización no vive en los valores que están en la pared del hall de entrada, que están en su visión o misión dentro de la página web, sino que vive en los hábitos diarios que esa empresa tiene. Concretamente, en cómo se toman las decisiones. ¿Se consulta la información o se decide por quién tiene más jerarquía? También se ve en qué herramientas se usan realmente. No las que se supone que hay que usar, sino las que efectivamente abrimos cada mañana y comenzamos el día utilizando. Y también lo podemos ver en los comportamientos que se premian o se toleran. ¿Qué premiamos en una empresa? ¿El empleado que a lo mejor innovó o el que sigue al pie de la letra el proceso establecido y hace sus tareas rutinarias diariamente? Y acá está la trampa en la que la mayoría de los proyectos termina cayendo. Se invierte mucho en la tecnología, pero después no se invierte en el acompañamiento de esos cambios, en la adopción de esos cambios. Cambiar hábitos es más difícil
implementar tecnología. Esto no es una opinión personal, sino que tiene sustento científico. Las barreras son conocidos, siempre hay resistencia natural al cambio, falta de un para qué claro o un por qué, sobrecarga de herramientas nuevas y el peso de experiencias previas donde el cambio prometido nunca llegó. Nos hemos topado en alguna experiencia previa laboral con herramientas, sistemas, software que se implementan y que prometen un cambio abismal en la forma de trabajar, pero la resistencia a ese cambio y el haber vivido eso, después genera que cuando se presente nuevamente una posibilidad de cambio en la forma de trabajar, el empleado ya esté bastante arraigado con esas prácticas anteriores y no quiera enfrentarse a este cambio. Y hay algo que me parece importante decir: el cerebro humano está diseñado para preferir lo conocido, y no es que sea mala voluntad de las personas, sino que es algo biológico. Entonces, cuando alguien se resiste a usar ese sistema nuevo, antes de pensar en sancionar o ver por qué, habría que preguntarnos si hicimos lo suficiente para que ese cambio sea fácil para el empleado, o si simplemente desplegamos el sistema y impusimos que lo utilizaran y nos sentamos a esperar que lo logren. Entonces esto nos lleva a lo siguiente, en donde podemos decir que la adopción es una responsabilidad compartida. Un sistema que nadie usa no es un error técnico, sino que termina siendo una falla organizacional. Esto decirlo parece bastante simple, bastante obvio, pero después puesto en la práctica es muy fácil caer en el error de pensar que el trabajo del equipo de desarrollo finaliza cuando el sistema está en producción. Cuando se le entregó el sistema, se migró la base de datos y el cliente ya tendría que empezar a utilizarlo. Pero la verdad es que el trabajo ahí recién está empezando. Hay que realizar toda una adopción posterior y un acompañamiento para que ese sistema lo termine tomando como propio el plantel, el equipo de trabajo, y pueda empezar a utilizarlo. La adopción no es una responsabilidad únicamente del equipo técnico, es compartida. El management tiene que dar el ejemplo, tiene que utilizarlo. Los líderes de cada área tienen que habilitar ese cambio. ¿Habilitar el cambio en qué sentido? Respetar los tiempos que le lleve adquirir los conocimientos y adaptarse a cada uno de los empleados, que puede ser totalmente distinto. Y el equipo del proyecto tiene que acompañar y dar ese soporte necesario. Y por último, la organización tiene que generar justamente todas estas condiciones reales para que se dé la adopción y el cambio hacia nuevos procesos. Entonces, ¿qué significa esto en concreto? Lo podemos definir en 4 grandes aristas, en donde podemos decir que se tiene que diseñar con el usuario y no para el usuario. Al usuario hay que involucrarlo desde el principio y no presentarle únicamente la solución terminada, en donde se le va a presentar algo totalmente desconocido. Hay que medir la adopción real del proyecto, del sistema, y no únicamente la entrega, porque no alcanza con saber que el sistema está en producción y que se entregó y que se cumplió con el plazo de tiempo, sino que hay que saber cuánto lo están usando y cómo lo están usando. Hay que acompañar este proceso y no imponer simplemente los cambios. Hay que acompañar con capacitaciones, con soporte, con tiempo. Y justamente lo que mencionábamos hace un rato, hay que liderar con el ejemplo. Si el manager del equipo, el líder del equipo sigue usando el Excel o sigue mandando las aprobaciones por mail, nadie de sus subordinados
va a terminar usando el sistema, porque quien me tiene que dar el ejemplo no lo está haciendo. Ahora bien, todo esto suena bastante bien en la teoría, pero ahora nos vamos a adentrar en un caso práctico, una situación real, en la cual vamos a ver todas estas cuestiones que fuimos hablando ejemplificadas. Yo ahora, Facu, si te parece, abro ahí unos minutitos de consultas por si hay algún término eh, técnico que se utilizó o que no se llegó a comprender. Si no llega a haber consultas, podemos continuar. Pero si alguien tiene alguna consulta, puede activar el micrófono y realizarla. Dale, dale, dale. Sí, sí, si tienen alguna duda, consulta, pueden levantar la mano o hablar directamente, o si quieren, lo pueden dejar en el chat, como quieran. Si no tenemos ninguna consulta, podemos seguir tranquilamente, no hay drama. Bien. No, al parecer, por ahora, está todo claro. Así que si querés seguir tranquilo y cualquier cosa te voy avisando. Vale, perfecto, Facu. Dale. Estuve asignado durante más de 12 meses a un proyecto de transformación digital justamente para una universidad muy conocida de Argentina que tiene a su cargo dos hospitales escuela. Un hospital escuela es un hospital donde se forma a los médicos y al mismo tiempo se atiende a los pacientes como parte de la práctica. Cuando llegamos a hacer el relevamiento inicial, que es el proceso de entender cómo trabaja la organización antes de diseñar eh, una solución para ese organismo, lo que encontramos sinceramente nos descolocó. Nos encontramos con 137.000 historias clínicas físicas gestionadas a mano, dos hospitales que literalmente operaban con logística de gestión que no había cambiado en décadas. Todo lo que acabábamos de ver en el marco teórico, en donde nombramos resistencia al cambio, los procesos diseñados para el papel, la infraestructura que nunca nadie operó, literalmente lo vivimos en carne propia en este proyecto. Vamos a recorrer 4 casos concretos en donde cada uno ilustra una forma diferente en la que una transformación digital puede llegar a descarrilar un proyecto. Algunos nos pueden llegar a hacer reír, otros van a hacernos pensar, y el que vamos a dejar para el final es el más serio de todos, el cual nos hace ver la verdadera complejidad y utilidad de poder diseñar algo que en verdad brinde soluciones. El primer desafío fue entender qué era la historia clínica de este hospital. Para nosotros, una historia clínica era simplemente un registro de datos en una base de datos. Para ellos, eso era un objeto físico, un objeto tangible, un legajo de papel, y era la única copia que existía. O sea, existía una copia fiel de eso, y no es que había un par, había 137.000 de esas historias clínicas físicas en papel únicas, todas gestionadas a mano. Para nosotros eso nos presentaba un desafío, pero ¿por qué? Porque todos hemos ido al médico y todos nos hemos enfrentado al desafío de interpretar qué es lo que dice una historia clínica. Cuando uno propone digitalizar esa historia clínica, primera pregunta que todos nos planteamos es ¿cómo? Y ahí es donde empezaron a surgir varias alternativas. Algunos planteaban escanear todas las historias clínicas, otros planteaban utilizar un sistema de OCR, que es un sistema que viene a querer interpretar lo que está en imagen o lo que está en papel para poder transmitirlo a texto, pero la verdad es que eso era imposible. O sea,
si a una persona humana se le dificulta entender y leer una historia clínica, imaginémonos para un sistema. Eh, la verdad que cuando nos ponemos en el papel de un médico, una historia clínica escrita a mano, un médico que hace 12 horas que está en guardia, muchas veces con lapiceras de distintos colores o que ya no escribían más. La verdad que esto del OCR, esto del escaneo de las historias clínicas, no planteaba una solución viable. Entonces la decisión que se terminó optando fue empezar desde cero, sin la migración de estos datos históricos, de las historias clínicas, y comenzar con ese historial vacío. ¿Cómo reaccionó el personal ante eso? Y la verdad que con una resistencia inmediata y completamente lógica, porque ¿cómo que no están los pacientes? ¿Cómo que los tengo que cargar de nuevo? ¿Cómo que no voy a tener su historial médico? La respuesta, sinceramente, fue invitar a todos los pacientes de esos hospitales a que se preregistren antes de asistir a un turno. Y después, al momento de llamar el call center para solicitar un turno, se iba a validar si estaba cargado, se le asignaba únicamente el turno, y si no estaba cargado, se lo iba a cargar previamente y después se le iba a brindar el turno. Entonces ahí pasábamos a tener una base de clientes, pacientes, eh, bastante homologada, bastante fiable, y no íbamos a traer problemas viejos de los sistemas anteriores. Ahí esperen un minutito y continuamos. Bien, acá entendemos la primera lección en donde no se migra lo que no está estandarizado y a veces transformar es tomar la decisión difícil de tener que cortar con el pasado y empezar desde hoy, empezar desde cero. Esto nos lleva al segundo caso en donde nosotros nos encontrábamos con que el turno estaba atado a la historia clínica física. El turno, cuando vos querías solicitar un turno por medio del call center, dependía de la ubicación donde estuviera esa historia clínica. Entonces, si alguna vez fueron a un hospital público y les pasó que le dijeron que no podían asistir a el mismo día a dos especialidades diferentes, la razón en concreto puede haber sido una similar a esta. ¿Qué es lo que pasaba? El hospital contrataba un servicio tercerizado que lo único que realizaba era mover las historias clínicas entre sus diferentes edificios. El hospital tenía un edificio, una estructura que era el archivo. Ahí únicamente estaban guardadas las historias clínicas. Entonces, este servicio tercerizado lo que hacía cuando terminaba el horario de atención de los médicos era validar cuáles eran los turnos que se habían dado para el día siguiente, ir al archivo, buscar las historias físicas de esos pacientes y después llevarlas al otro día a primera hora de la mañana al edificio en el cual el paciente tuviera un turno. Entonces, ¿con qué problema nos encontramos? Que nosotros teníamos un servicio de cardiología en un edificio y un servicio de odontología en otro. Cuando sacábamos un turno para cardiología, no podíamos sacar el mismo día un turno para odontología porque era incompatible que esa historia física en papel estuviera en dos lugares distintos a la vez. Acá es donde entendemos que esto era un proceso totalmente diseñado para el papel, que sobrevivió un montón de décadas sin que nadie lo cuestionara.
Y nuestra respuesta acá fue muy simple. En el sistema digital, la historia clínica no tiene una dirección física. Puede estar en todos lados al mismo tiempo, con lo cual esta restricción desaparecería. Pero hay algo más que quiero marcar. Eh, Había personas cuyo trabajo era únicamente mover estos legajos. Entonces, con el sistema, este trabajo cambiaba o desaparecía. Entonces, acá es donde entra todo el proceso de acompañamiento de una transformación digital, porque la verdad que cambiarle las tareas a esa persona no es algo que se resuelva con un despliegue a producción de un sistema, sino que la verdad es un proceso que hay que gestionarlo, comunicarlo, acompañarlo y no ignorarlo, porque no podemos decir, bueno, se digitalizó, se sistematizó un proceso y dejamos a 3 personas sin trabajo, sino que hay que buscar que encajen nuevamente dentro de ese nuevo proceso digitalizado, esa transformación de ese flujo de trabajo. Entonces acá nuestra segunda lección del día de hoy, digitalizar no es automatizar el proceso existente, no es decir cómo se hace el proceso hoy en día y lo llevo al sistema, sino que a veces es cuestionar desde abajo, desde cero, todas esas decisiones y modificarlas. En el tercer caso, nos encontramos algo que a mí me hizo reflexionar bastante sobre un error en el que todo el equipo técnico tiende a caer. Muchas veces, como equipo técnico, asumimos que el entorno donde va a funcionar el sistema existe. Asumimos que se cuenta con Internet, asumimos que hay los dispositivos necesarios, asumimos que el espacio físico tiene una lógica que se puede sistematizar y muchas veces eso no ocurre. Particularmente en este proyecto, ninguna de las 3 cosas que mencionamos existía. Únicamente el 5% de todos los consultorios tenía una computadora y nosotros estábamos diseñando un sistema que para que el médico registrara, así sea la asistencia del paciente a su turno, necesitaba de un dispositivo. Puede ser una computadora, una tablet, un dispositivo móvil, pero necesitaba de un dispositivo. La red Wi-Fi con la que contaba todo el campus donde estaba el hospital tenía mala cobertura, que literalmente a sectores clave no llegaba. Y como dato curioso, cuando hicimos el relevamiento, el Wi-Fi no llegaba a la oficina del director del hospital. Entonces imaginémonos cómo iba a utilizar o acceder a un dashboard de información justamente el director del hospital si no contaba con esa información. El edificio del hospital, propiamente dicho, que creció de una manera orgánica durante décadas, sin ningún plan estructurado, no tenía un mapa coherente. Uno no podía mapear, bueno, este es el edificio del servicio de cardiología, odontología y kinesiología, y cada uno tiene 2 consultorios y su sala de espera afuera. Eso no existía. Cuando empezamos a analizar la estructura física de los 2 hospitales, nos encontramos que literalmente había salas de espera gigantes para a lo mejor un consultorio de un servicio que no tenía mucha concurrencia, o al revés, salas de espera demasiado chicas para servicios que tenían una alta concurrencia, como por ejemplo el médico clínico. Entonces, ¿cómo resolvimos esto? La verdad que llevó bastante tiempo, tuvimos que hacer varias visitas al hospital, estar muy presentes y entender que no se puede diseñar para el hospital ideal. Tuvimos que bajar a tierra y ahí sí adaptar un poco ese diseño de la estructura física de salas de espera, consultorios, box
y demás para lo que existía. Y esto nos lleva a la tercera lección, en donde podemos definir que uno tiene que diseñar para un contexto real, con lo que hay, con lo que existe, y acompañar la evolución de esa infraestructura como parte del proyecto, no como una condición previa antes de empezar. Yo no puedo venir y plantearte, el sistema va a funcionar si vos tenés una organización en el hospital en donde cada consultorio tenga su sala de espera y su secretario, porque eso en realidad no existe y haría muy limitante que ese sistema se pueda llegar a utilizar, sino que uno tiene que dar el soporte necesario para que el sistema se pueda adaptar a todas las realidades y después sí, como parte de la transformación de esos procesos, acompañar en la modificación y en la reestructuración de esa infraestructura. Pasando al último caso, y ya llegando un poquito al final de esta charla del día de hoy, lo dejé para el final porque, bueno, es el caso más serio de los 4 que hemos mencionado y obviamente lo voy a tratar con el cuidado que esto se merece. El almacén y la farmacia del hospital, cuando hicimos el relevamiento, la verdad que eran, en términos de control, tierra de nadie. No había ningún registro de quién ingresaba, no había forma de rastrear qué es lo que se retiraba, en qué cantidad, ni siquiera con qué propósito. Los carros de emergencia, los que tienen medicación crítica para situaciones, bueno, de vida o muerte, prácticamente no tenían control de inventario. Siempre tenían las cosas que se necesitaban, pero si faltaban, nadie sabía o podía realizar una trazabilidad de qué había sucedido con eso. El resultado de esto era predecible, obviamente, faltantes, sin explicación, materiales que desaparecían y la imposibilidad de poder auditar nada de eso. Ahora quiero que pensemos en un momento, obviamente, en las consecuencias graves que esto puede traer. En 2022, en un hospital neonatal de Argentina, no en estos 2 hospitales escuelas que yo tuve la posibilidad de avanzar con este proyecto, una persona con acceso a estos carros de emergencia sin restricción ni registro alguno utilizó medicamentos de una manera irregular. El resultado de esto fue la muerte de 5 recién nacidos y lesiones graves en 8 más. Hoy en día este caso está en condena judicial confirmada y el caso, bueno, es de público conocimiento en Argentina. Esto, vuelvo a mencionar, no fue en el hospital que trabajamos, fue en una institución distinta, pero el problema estructural y de fondo era el mismo al que nos enfrentamos nosotros. No existía trazabilidad, no existía registro, cualquier cosa puede pasar si estos elementos no están custodiados y con el cuidado correspondiente. Lo que queríamos implementar nosotros era simple en el concepto. Saber quién tomó qué, cuándo lo tomó y cuánto. Pero la trazabilidad de cada artículo, desde que entra al hospital hasta que se usa, era algo distinto. O sea, la trazabilidad no es burocracia, sino que nosotros con la trazabilidad podíamos garantizarle al hospital que iba a tener más seguridad para el paciente. Y cuando un sistema no se implementa o no se adopta, en este caso vemos que las consecuencias pueden ser irreversibles. Esto en el momento que a mí me tocó vivirlo, me ayudó a abrir los ojos en donde una persona del rubro IT, en sí no es un médico que puede salvar una vida, pero sí es una persona que diseñando algo puede colaborar con salvar una vida. Entonces nosotros a este módulo le prestamos obviamente la atención adecuada. Tenía otras complicaciones, como por ejemplo
cómo realizar la trazabilidad de algo que ingresa a una farmacia en un formato, supongamos una caja de X medicamento que viene en 10 comprimidos y que después se va a terminar suministrando de otra forma. O sea, vos ingresaste una unidad que es una caja de X medicamento y después lo terminás suministrando a los pacientes en 10 unidades. Entonces tenía complejizaciones en cómo sistematizar eso, pero con muchas reuniones, con muchos relevamientos y con conocer bien el manejo, se pudo solventar eso que nos presentaba un freno al momento de poder bajarlo y desarrollarlo. Con esto vamos llegando al final. Después de todo esto, obviamente, vendrá la pregunta obvia. Al final funcionó el sistema y podemos decir que sí, el sistema llegó a producción y la verdad que los módulos que se pudieron utilizar y empezar a usar en el hospital cambiaron verdaderamente la forma en la que operaba la institución. El call center empezó a registrar turnos en el sistema con confirmación automática por mail al paciente y se eliminó el caos que existía de todas las agendas telefónicas que no tenían respaldo y muchas veces estaban duplicadas. Tanto los pacientes como los médicos y el personal administrativo del hospital quedaron todos unificados en una misma base de datos centralizada. La historia clínica digital obviamente comenzó a cargarse de manera gradual, adoptada progresivamente por todo el equipo de atención y haciendo un acompañamiento permanente a todos los médicos para que pudieran adoptar, valga la redundancia, la utilización del sistema. Se generaron los primeros reportes de ocupación de agendas, disponibilidad en tiempo real para la toma de decisiones. Anteriormente había que contactar al call center, validar los turnos y se presentaba una agenda de paciente a presentarse en papel escrita a mano al médico y ahora con el simple hecho de apretar un botón podíamos generar un reporte y dárselo impreso o enviárselo en formato digital al médico, a su consultorio. Y reemplazó todo el flujo manual que existía de un día para el otro el sistema y la verdad es que no. La transformación real no se termina de un día para el otro. No es que uno despliega el sistema, lo empiezan a usar y la transformación ya está culminada. Pero la verdad que nos quedamos satisfechos porque se pudo plantar la semilla, se instaló una cultura de cambio dentro del hospital y se demostró que todo eso que parecía utópico al empezar el proyecto y al realizar el relevamiento era posible. Y eso en una institución que, imaginándonos 3 años antes, gestionaba todas las historias clínicas en papel. Había 8 personas encargadas que únicamente gestionaban historia clínica en papel. No era poca cosa. O sea, hoy poder pasar a tenerlo sistematizado no era poco, o sea, había que valorar el cambio que se había logrado. Y bueno, para ir cerrando, yo quiero destacar las 5 cosas que me llevo de este proyecto y que creo que aplican, bueno, a cualquier iniciativa de transformación digital. En primer lugar, no se transforma lo que no se entiende. El relevamiento que nosotros hicimos y que nos llevó gran parte del tiempo no es un trámite, sino que termina siendo la base de todo. En segundo lugar, la tecnología llega mucho antes que la cultura. Podés entregar el sistema, pero la adopción de ese sistema se construye en el día a día y no desde que se despliega. En tercer lugar, el proceso roto no se digitaliza. Esto es una premisa clave, sino que se rediseña. Digitalizar algo malo te da el mismo resultado malo, nada más que un poquito más rápido. Por eso, cuando nos enfrentamos al caso de las historias clínicas,
de todo el proceso de gestión de turno, notábamos que eran procesos que estaban rotos. ¿Se hubieran podido llevar a digital como estaban? La respuesta es sí, pero no es lo que convenía, porque como bien definimos en este tercer punto, íbamos a pasar a hacer algo mal, pero un poco más rápido. En cuarto lugar, los datos son responsabilidad compartida de todos. Si alguien en la cadena no registra lo que pasó, se rompe todo. Con esto vamos, por ejemplo, a la trazabilidad. Si yo todos los días, como personal de farmacia, sé que tengo que suministrarle a un paciente X medicación y el médico da de alta a ese paciente, pero no lo registra en el sistema, yo el día de mañana voy a querer ir a suministrarle la medicación, voy a sacarla de la farmacia y voy a movilizarla dentro del hospital y cuando llegue a la habitación no voy a encontrar a nadie. Y por último, y el más importante para mí, transformar es acompañar. El rol del equipo técnico no termina con el deploy, sino que empieza ahí. Para cerrar, quiero volver a la frase que, bueno, es hilo conductor en todo lo que vimos el día de hoy. La tecnología habilita, pero la cultura transforma, como se puede leer en pantalla. La ventaja competitiva no está en la herramienta que uno elige, sino que está en lo que la organización hace propio con esa herramienta. Vimos en estos 4 casos concretos, vimos cómo un sistema puede estar construido y desplegado y no cambiar nada si los procesos, la infraestructura y las personas no están alineadas con eso. También vimos que cuando se trabaja con paciencia, con acompañamiento y con respeto por la realidad del contexto, la transformación es posible. Nunca la transformación va a ser perfecta, nunca va a ser inmediata, pero trabajando de esta manera logramos que sea posible. Entonces quiero agradecer a Rabona por seguir creando estos espacios donde el conocimiento se comparte y gracias a todos ustedes por estar acá en un horario del mediodía, en un horario de almuerzo, invirtiendo este tiempo y escuchando lo que uno puede llegar a compartir. Ahora bien, quiero escucharlo a ustedes, si existe alguna pregunta, si existe alguna consulta, o pongo 2 preguntitas disparadoras, si alguno puede mencionar o comentar algo en qué proyecto o proceso propio ven este mismo patrón hoy en día, o cuándo fue la última vez que un sistema falló por la adopción y no por la tecnología. Bien, ahí abrimos el espacio de preguntas por si alguien quiere y se anima a preguntar. Pueden preguntar lo que quieran, ninguna pregunta es muy obvia, ni muy difícil, ni nada, así que siéntanse libres. Antes que nada, también les quiero agradecer a todos por haberse sumado en este espacio, en este horario que, como dice Román, es medio complicado, horario de almuerzo. Más que nada también un viernes, que sabemos que es un día bastante complicado, pero bueno, por otro lado también le quiero agradecer a Román por su tiempo, por haber preparado esta charla tan interesante. Creo que fue algo bastante bueno y bastante provechoso para todos. Eh, También que sepan que esto que mostró Román se puede aplicar a cualquier industria y a cualquier empresa, no específicamente al sector de salud o de educación y demás. Eh, Él lo dio como, ahí hay una pregunta justo, mira, Santiago Muratore hizo una pregunta, Román, que dice, estoy queriendo digitalizar procesos, automatizar e implementar IA en los procesos, pero lucho contra la estructura que arma el Excel y el decidir todo de manera artesanal. ¿Cómo se logra ese cambio de chip? Bueno, no hay una fórmula secreta para lograr este cambio de chip, sino que, como bien mencionaba en una parte de la charla, hay que plantar la semilla, hay que mostrar que el cambio es real y una vez que se ven los resultados de ese cambio con algún proceso bastante chico, a lo mejor dejar de utilizar el Excel o de tomar decisiones de manera manual y, no sé, implementar una IA que te ayude a completar los datos de ese Excel mandándole un mensaje, por ejemplo, entonces cuando se vea
ese cambio real y lo que facilita las tareas rutinarias, creo que ahí es donde todo el equipo puede empezar como a decir, che, es fácil de hacerlo, che, da resultados, che, después podemos tabular la información de una mejor forma. Entonces yo creo que plantando esa semilla y mostrando los resultados se puede contagiar eh, ese cambio de chip y bueno, lograr que el cambio sea posible. Bien, ahí está escribiendo Santiago. Y creo que Camila también estaba escribiendo hace un rato justo, así que esperamos que termine. Ahí está. Me quedo con la frase sobre la burocracia que dijiste. Qué difícil emprender los cambios. Vamos por el desafío. Concuerdo. Bien, ¿alguna consulta más de alguno que se haya quedado con ganas de preguntar algo? Como les dije, si quieren también pueden activar los micrófonos y preguntar sin vergüenza, no hay problema. Mientras vamos viendo si hay alguna pregunta, también los quiero invitar a seguirnos en LinkedIn. Ahí van a poder ver todas las novedades que tenemos como webinars, info relevante acerca del sector, distintas cosas que vamos publicando. Eh, Damos un minutito más para ver si queda alguna respuesta. Ahí sí, están levantando la mano. Si querés, Camila, habla tranqui. No sé si tenés habilitado el micrófono, si no te lo habilito. Sí. Buenas, ¿ahí te escucha? Sí, 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 se te escucha bien. Bárbaro. Román, yo más que nada, bueno, yo vengo de otro palo. Yo me dedico a la comercialización de accesorios de celular y trabajamos con un problema diario que es que cada producto tiene un código de stock completamente diferente y eso es muy lento a la hora de hacer, qué sé yo, los controles de stock, los pedidos de mercadería y es algo que hace años los empleados estamos tratando de plantear que se busque una alternativa nueva, porque eso viene de los códigos escritos a mano cuando los dueños empezaron y no dicen que es mejor a la forma en que ellos lo hacen, a la antigua. Y bueno, es más o menos parecido a lo que decía ahí Santiago, pero hay una forma de medir en tiempo más o menos cuánto se demoraría un proceso en un caso así puntual, donde por ejemplo somos unas 9 sucursales y tenemos más o menos en existencia hoy en día unos 9.000 códigos diferentes y la idea es bajarlo, achicarlo lo máximo posible, pero bueno, siempre y cuando respetando también que nos sirva a nosotros también la disminución de códigos. No sé si me entendiste. Ese es un caso bastante particular que habría que analizarlo, hacer obviamente el relevamiento pertinente. Hay metodologías para hacer un análisis exhaustivo de los tiempos que demanda realizar justamente este proceso de control de stock y ahí es donde después se deberían manejar diferentes alternativas para disminuir esos tiempos y presentarlas y justamente aplica la misma respuesta que le di a Santiago, plantar la semilla, mostrar estos cambios y bueno, uno desde un rol operativo o de trabajador puede sugerir estas cuestiones, después no creo que ninguna gerencia, viendo que los tiempos se acortan y es mucho más rápido y optimiza no solo tiempo, sino que el tiempo se traduce en costo y en dinero. No creo que ninguna gerencia no lo quiera aplicar o invertir lo mejor en alguna herramienta que, pese a generar un costo igual o un costo extra, eh, sí optimice y mejore los tiempos de este proceso, que es un proceso justamente en ese rubro muy tedioso y muy crítico en el día a día de esa industria. Bien, muchas gracias chicos por sus preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, ya los liberamos, damos por cerrada la sesión. Como les comenté anteriormente, la grabación de este webinar les va a llegar por mail por si la quieren repetir o la quieren reenviar a alguien o mismo para la gente que ahora no asistió y lo está viendo repetido. Lógicamente van a ver que les llegó por mail, ¿no? Estoy diciendo algo muy obvio, pero... eh, así que, nada, aparentemente no hay más preguntas. Ahí está, Santiago, nada. Eh, Nada.
Les vuelvo a repetir que les agradezco a todos por haber participado. Nuevamente, Román, muchas gracias. Muy interesante la charla, la verdad que excelente lo que comentabas. Así que sin más, les mando un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana. Y a los que están en Argentina, un lindo fin de largo. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y como les dije, cualquier cosa en nuestro LinkedIn van a poder ver próximos eventos y demás si es de su interés. Eh, Así que nada, les mando un saludo a todos. Adiós. Muchas gracias.